Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa. Hoy vamos a tratar el tema de la dación en pago y también relacionado con esto, pues el tema de una sugerencia o un consejo que estaba circulando mucho por la red últimamente relacionado con una forma de evitar el desahucio de las familias que estaban ya en un proceso de ejecución mediante un contrato de arrendamiento por €1 por parte de un familiar. Bueno, ya lo explicaremos después en qué consistía este contrato y explicaremos por qué este tipo de contrato no libraría a la familia del desahucio. Si os parece, comenzamos hablando del tema de la dación en pago. No sé, tenemos como invitados aquí a Manuel Serra, que como sabéis es jurista. Manuel, hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Tenemos a Patricia Villar, que también es jurista. Muy buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal? Y tenemos a Manuel Rey. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé si queréis, ¿cuál de vosotros quiere hacer el resumen de la propuesta del Gobierno? ¿En qué consiste la propuesta del Gobierno? ¿Quieres hacerlo tú, Patricia, tú misma? Bueno, pues si queréis, sí, rompo yo un poco el fuego. La propuesta, Vale. que ha sacado de Guindos, que bueno, en teoría se está debatiendo y mañana se supone que se aprueba y ya se publicará en el BOE, contempla la dación en pago, pero para lo que ellos denominan familias que se encuentren en riesgo de exclusión social. Entonces, lo que sí sabemos por los medios es que los requisitos o condiciones necesarias para que se puedan acoger a esta medida y que sí está claro que se van a adoptar son que la vivienda hipotecada sea la primera y única que posee la familia, que todos los miembros de la familia estén en paro o sin renta por actividad económica, que la cuantía hipotecaria sea superior al 80% de los ingresos netos del conjunto de la familia y después que el valor de la vivienda hipotecada se sitúe entre los 120 y los 200.000 euros en función de zonas y municipios. Las cuestiones que no tenemos claro hasta que se apruebe y salga definitivamente el texto publicado en el BOE es por qué van a optar aparte de lo que es la dación en pagos, es decir, porque se barajaba también la posibilidad de darle a la gente una moratoria de 2 años antes de lo que sería el desalojo o incluso la posibilidad de que se quedasen en el propio inmueble pagando un alquiler no excesivamente alto. Y después se había planteado también la posibilidad de que los intereses de mora que estaban cobrando las entidades financieras se rebajasen al 1,5% del saldo vivo del crédito. Se estaba planteando también que incluso se contemplasen supuestos específicos para aquellas familias que tenían a mayores de 65 años a su cargo e incluso hijos con un determinado grado de minusvalía, por regla general superior al 33%. Pero bueno, eso tendremos que esperar a que mañana publiquen y para que veamos efectivamente cómo han acabado de concretar el tema. Y esa es la propuesta que está encima de la mesa. Pero bueno, yo creo que lo más relevante es que es, por decir así, un código de buenas prácticas. Es decir, la adhesión de las entidades financieras es absolutamente voluntaria. No se establece la dación en pago como una medida de carácter obligatorio. Con lo cual veremos si esto no queda un poco en agua de borrajas. No sé qué piensa Manuel Serra. Sí, Manolo. Bueno, vamos a ver. A mí es que desde hace ya tiempo que se empezó a hablar del tema de la dación en pago, a mí es una figura que, conforme está regulada actualmente en nuestro ordenamiento jurídico,
yo la veo perfecta. Sin necesidad de meterse en camisa de 11 varas. Nuestro sistema está organizado alrededor de lo que es la autonomía de la voluntad. Las partes pactan libremente y lo que pactan tienen que cumplirlo. Ahora nos salimos de la autonomía de la voluntad, metemos al legislador, al Estado, a decidir en qué momentos los humanos somos menores de edad. Y claro, como somos menores de edad, no debemos ser tan responsables de nuestros actos. Y bueno, en ciertas circunstancias, y abrimos una puerta. A ver, cuando tienes un sistema que ha funcionado, para responder a una cuestión coyuntural, meter una cuña que viene de otros ordenamientos jurídicos, de otras regulaciones, lo único que puedes acabar es desmontándolo todo. Y además, ¿por qué me parece un engendro? Porque los eslóganes tienen una gran ventaja, y es que calan rápido. Dación en pago, dación en pago, dación en pago, parece la maravilla. Vamos a ver, creo que se van a algo que no corresponde. Se van a tocar la figura hipotecaria y no se dan cuenta de que aquí lo que de verdad afecta es otra norma del Código Civil, el artículo 1911 del Código Civil, que hace que uno sea responsable de todas sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Por lo tanto, podemos encontrarnos con que sí, la dación en pago resuelve el principal problema, el más grave, porque por la mentalidad de los españoles, y supongo que Manuel Rey después también querrá hacer referencia a eso, nuestra forma de ahorrar es meterlo generacionalmente en ladrillo, en vivienda en propiedad, en vivienda en propiedad. Y ahora te encuentras con que la insolvencia de las familias se manifiesta en que su único y gran activo, la vivienda, que es lo fundamental que tenían para responder de sus obligaciones, cae. Que por el efecto de la crisis el valor de ese activo se va muy abajo. De todas formas, en toda la vida ha estado la figura del subastero para hacerse cargo de estas cosas. Ahora la depreciación es tan baja que ni el subastero puede entrar en el juego. No cubre ni la deuda total. Y por tanto, lo que nos vamos es a posiblemente tener que regular mejor la figura del concurso de acreedores para las personas físicas, para los que no son empresarios, para los que no son comerciantes, porque la ley actual concursal está pensada exclusivamente para los comerciantes. Por eso yo me meto directamente, casi me salgo del debate, lo siento, pero a mí la dación en pago no me gusta, si queréis, vamos a hablar de ella hoy, y creo que es más pertinente que se metan a legislar sobre la insolvencia de las personas físicas y veamos si ahí sí que le encontramos una solución, pero en conjunto. Sí, Manuel, ¿tú qué piensas de esta propuesta que hace Manuel Serra sobre el ir más bien al artículo del Código Civil que al propio tema de la dación en pago, como han ido? Sí, vamos a ver. Yo en ciertos aspectos estoy de acuerdo y en otros difiero con Manuel. Cariñosamente, claro. Vamos, ahí está. Sin meterme en la parte jurídica, que además perfecto en este debate porque tenemos a dos letrados que son los que tienen que hablar de la parte jurídica, yo me voy a meter un poco más por la parte económica. El problema de la responsabilidad patrimonial universal, que está profundamente arraigado en nuestro Código Civil, tiene una vertiente financiera, y ya no me meto en la jurídica que hablen los letrados, que es la siguiente. Lejos de beneficiar a nivel de solidez, lo que empuja la responsabilidad patrimonial universal es a los acreedores a tomar más riesgos. O sea, una operación financiera tiene sentido per se, y si no lo tiene per se, uno no se puede agarrar a otras cosas. Así de sencillo. Entonces, la responsabilidad patrimonial universal, al final a lo que lleva a los acreedores, en este caso las entidades financieras, es a tomar más riesgos de los que debieran con una operación. Si ellos no dispusieran de esa tarifa plana de responsabilidad, se cuidarían muy mucho de abordar operaciones porque sabrían que el límite a la hora de perseguir al deudor está muy bien delimitado. Luego tenemos un problema muy grave, evidentemente, porque chocamos y queremos empezar a implantar figuras procedentes de otros ordenamientos jurídicos, pues tenemos un problema bastante serio ya, y no nos metamos en lo que es la retroactividad, que ya lo explicaréis vosotros, que de esto sabéis bastante más. Pero la idea que me gustaría transmitirle a los oyentes es precisamente esa, es decir, en el momento en que hay una responsabilidad universal, ¿cómo piensa un
bancario. Bueno, pues como piensa es, bueno, yo te voy a dar crédito, aunque fuerce la operación más allá de lo que sería deseable, porque si no me puedes pagar, ya te iré yo sacando los cuartos como pueda por todos lados. Aparte que hay un problema, es decir, la situación actual a la que alude tal vez este intento de parche, recomendación, porque no deja de ser un parche chapucero, esa es mi valoración inicial de lo que han puesto encima de la mesa, es que hay una familia que tiene una hipoteca que no la puede pagar, pero es que eso no responde a la realidad del mercado. La realidad del mercado es que la gente que está en procesos de insolvencia acumula múltiples acreedores contra su patrimonio. Es decir, estamos hablando de un hipotecario que se cae, estamos hablando de préstamos rápidos, estamos hablando de tarjetas de crédito, muchas veces estamos hablando de derivaciones de responsabilidad de empresarios por parte de las administraciones públicas, con lo cual tenemos una vivienda que, imaginémonos, pues tiene 180.000 euros de valor, en el que contra ese patrimonio personal está fluyendo, pues a lo mejor 300 o 350.000 o 400.000 o 500.000 euros en reclamaciones. Esa gente está muerta a nivel financiero. Y la dación en pago como tal no va a solucionar el mal uso que se pueda dar de esta nueva normativa. Lo que va a provocar es que las entidades financieras se van a salir corriendo con el inmueble, se van a apartar y a esas familias les va a quedar encima la castaña padre del resto de deudas que los acreedores, y están en su derecho porque nuestro ordenamiento se lo reconoce, van a seguir persiguiéndolos pues al infinito, porque es que prácticamente lo que te permite, y eso pues me gustaría que lo aclararais, porque la gente, existe un mito de que hay unos 15 años para durante los cuales eres responsable de tus deudas, y me gustaría que explicarais y que la gente entendiera que esto no funciona así. Es decir, que es el plazo de caducidad del procedimiento, pero de la prescripción del procedimiento, pero no funciona así. Sería bueno que lo explicarais para que la gente se dé cuenta de cuáles son las implicaciones reales de la responsabilidad universal del deudor. Sí, pues yo creo que Patricia puede explicarlo perfectamente esto. Patricia. Bueno, vamos a ver. Con relación al tema que apuntaba Manuel Rey, el plazo de prescripción para el ejercicio de acciones, ojo, o sea, es de 15 años para acciones personales de reclamaciones de deuda. Esa es la regla general. Después hay plazos específicos, por ejemplo, para las hipotecarias, que son de 20 años, o para otras que se deben de pagar por anualidades o periodos inferiores, que es de 5 años. Sí, perdona un momentito, Patricia, ¿te puedes acercar un poquito más al micro? ¿No importa? Sí. ¿Qué ocurre? Ocurre que la gente tiene la idea de, bueno, yo tengo esta deuda, y si pasan 15 años sin que me lleven al juzgado, pues ya está, ha prescrito y ya no me la pueden reclamar. Y eso no es del todo correcto, porque en el momento en el que te la reclaman extrajudicialmente, ya sea por vía de burofax o por cualquier otro tipo de comunicación de la que quede constancia, no necesariamente vía judicial, se vuelve el periodo de prescripción se interrumpe y vuelve a iniciarse el cómputo. O sea, otra vez empezamos a que pasen los 15 años. Entonces no es tan simple como la gente piensa. Después, por otra parte, con relación a lo que comentaba Manuel Serra, estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de que habría que hacer una regulación bastante mejor y más ordenada de lo que es el concurso de las personas físicas. Porque además, como muy bien apuntaba Manuel Rey, sí que es cierto que la regla general, por lo menos la realidad que yo estoy viendo en mi actividad profesional, no es que una persona te venga con una hipoteca, es que tiene más de una deuda. Y el que no está con Cetelem está con Cofidis, y el que no con Barclays, y el otro tiene un préstamo personal y el otro ha estado tirando de tarjeta de créditos. Es decir, tienes más de un acreedor. En donde no coincido con él es en el tema de la dación en pago y en que se regule y tal. A ver, nuestra ley hipotecaria prevé la posibilidad de que por pacto de las partes la deuda se garantice y se haga efectiva única y exclusivamente sobre el inmueble, excluyendo el principio de responsabilidad patrimonial universal del 1911 al que aludía Manuel. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de las veces las hipotecas que se han celebrado por parte de los bancos no son ese tipo de hipotecas. Es la hipoteca normal y corriente, en la que comprende no solo el valor del bien, sino la responsabilidad patrimonial universal. Sí es cierto que estamos en el ámbito de los contratos, con lo cual rige el principio de autonomía de la voluntad. Y a mí no me gusta especialmente que se empiecen a regular absolutamente todo lo que hacemos, porque el día de mañana nos regulan hasta los estornudos. Y a mí no es precisamente la opción que más me interesa. Ahora bien, los pactos están sujetos y tienen que respetar la ley. Y lo que sí creo yo, por lo menos por los casos que he visto pasar,
y que he constatado es que muchísimas de las veces es la propia entidad financiera la que no respeta la ley. Porque, vamos a ver, muchos de nuestra profesión, muchos abogados, hemos visto hipotecas en las que se ha dado más del 100% del valor de tasación o incluso el 100%. Y hay una ley, que es la 2/81, sí, de regulación del mercado hipotecario, que establece que como máximo se puede dar el 80% de valor de tasación y que si se da más se tiene que dar una garantía a mayores, pero no el deudor, sino que el banco, para evitar un fallido, tiene que garantizar esa operación con algún tipo de seguro, caución, etcétera. Entonces, lo que no me parece de recibo es que si los que están, por decir así, marcándonos el paso, porque cuando tú te vas al banco, la negociación existe de aquella manera, se saltan la ley a la torera, ahora cuando viene toda la historieta que nos está cayendo encima, pues resulta que a mí, yo soy suficientemente mayor para responder con todos mis bienes. Bueno, sí, pues a lo mejor a estos señores había que empezarles a pedir responsabilidades porque resulta que celebran contratos de hipoteca saltándose la ley a la torera. Y los pactos contrarios a ley son nulos de pleno derecho, con lo cual si abrimos esa caja de Pandora y aplicamos a todos el mismo rasero, es que a lo mejor muchas de las hipotecas que se celebraron en España son nulas por el valor de tasación, porque ellos mismos no han cumplido la normativa. Entonces sí que me parece que la situación requiere, pues hombre, obligarlos un poco, forzarlos a que no vayan de personas ofendidas, porque fíjate tú cuánto descerebrado hemos tenido por ahí que se ha comprado el piso que no debía. Bueno, sí, y tú también lo has tasado como no debías, porque la tasadora era tuya y tú te has saltado la ley a la torera. Y sabías perfectamente que este castillo de naipes, como nos pegaran un soplido, se iba a venir abajo. Entonces, pues bueno, coincido con Manuel, por eso te digo, con Manuel Serra, pero con reservas. A mí aquí me parece que se han hecho muchas cosas mal y al final quienes están siendo los Paganini son los de siempre, los ciudadanos de a pie, que no son precisamente quienes marcan las condiciones generales de un contrato de hipoteca. ¿Por alusiones? Sí, sí. Adelante, adelante. No, en una buena parte vamos en paralelo. Es decir, seguimos, creo que pensamos que el principio de autonomía de voluntad de los contratos, es decir, que ambas partes tienen que ser libres para contratar, lo tenemos clarísimo. Y en ese sentido, el que ahora, y esto lo habían introducido nuestros compañeros hace un momento, y no nos debemos de dejar tampoco en el tintero, pero bueno, hablamos luego, la cuestión de la retroactividad o no de la norma, ya en el caso de que se obligue a la dación de pago, en cierta medida creo que es lo que están intentando salvar con lo del Código de Buenas Conductas. Y me refiero, si voluntariamente la entidad de crédito se adhiere a ese Código de Buenas Conductas, bueno, pues queda respetado. O sea, nos evitamos la posible demanda contra el Estado español porque me ha birlado parte de mi cartera. Respecto a la norma del año 81, no la conozco, la verdad, pero sospecho que pertenece al cuerpo de normas relativas al ordenamiento de la actividad bancaria y que es Correcto. un régimen de derecho público para en el marco de ese proceso, por lo cual la banca no es tan privada, cada vez ha sido más tutelada, aunque para peor, la verdad. No sé para qué narices han metido tanta intervención sobre actividad bancaria para al final, unas veces, dejarles hacer lo que han querido. En fin, esto lleva a entrar en el campo de la conspiranoia y no quiero meterme por ahí, pero desde luego mal lo han hecho. Porque sí que es cierto, o sea, esas cautelas se las han saltado. Las entidades extranjeras que operaban en España, hasta donde yo los he conocido, por ejemplo, en préstamos de vivienda, no pasaban del 80% y siempre y cuando fuera primera vivienda. La segunda vivienda es que ni se la planteaban financiar. Cosas de ese tipo sí que las has visto. Pero sí que está claro que ellos se han saltado todas las normas, pero de prudencia del negocio bancario, que es donde estaba Manuel Rey. Luego ya está la cuestión del que ha firmado un préstamo por una vivienda carísima y con unas condiciones que luego pues, se han revelado inasumibles. Y desde luego sí que hay, para consideración del legislador, sí que hay que verlo. Y la cuestión de quién se metió donde no debía, donde no podían jamás, y quién ha sido una cuestión sobrevenida. Es decir, tenía unos ingresos
y de golpe y porrazo ha dejado de tenerlos, y que no es lo mismo. Porque cuando tú te quedas sin ingresos, da lo mismo que te hayas comprado un ático en la Milla de Oro de la ciudad que quieras, como que te hayas comprado un apartamento de VPO de 90 metros. Es que si no tienes, solo llegas a comprar para comer y poco más. Ahí hay una diferenciación, desde luego. Y Bueno, probablemente hay un bien jurídico a tutelar. Ahora, la dación en pago como solución, no lo sé. Yo preferiría más bien una regulación, porque fíjate, el artículo 1911 del Código Civil, que el otro día, cuando fui amablemente convocado por Juan Carlos, me fui a repasarlo, detrás de él venían el 12, el 13, el 14, y no es una perogrullada, son los que regulaban el concurso de acreedores de los civiles, perdón, de las personas físicas, de los que estaban sujetos al fuero común. Caray, esto ha sido derogado por la ley concursal del año 2003. Todos esos artículos están derogados. Es que ahora ya ni existen, que ni se aplicaban realmente porque procesalmente tampoco había muy bien por dónde cogerlo. Continuaba en vigor, que era un anacronismo que todos lo comentábamos así como curiosidad, digamos en la parte docente, el Código de Comercio de 1829 en su libro cuarto sobre las insolvencias continuaba en vigor de forma subsidiaria. Ahora ha sido derogado expresamente. Yo creo que hace falta una regulación más del estilo, y aquí sí que me atrevería a innovar porque vamos a campo abierto de lo que es el Chapter 11 de los Estados Unidos. Es decir, preséntese la persona física ante el juez, estos son mis activos, estos son mis pasivos, queden liquidados, y a diferencia incluso de lo que ocurre en el concurso de acreedores mercantil español, cuando llegamos a cero, hemos llegado a cero. Usted está limpio de polvo y paja. Ahí hablamos el mismo idioma, Manuel. Hablamos el mismo idioma, Chapter 11. Yo es que eso lo he visto, por desgracia, como acreedor de empresas americanas, en los que el juez federal tranquilamente ha dicho, bueno, pues hasta aquí ha llegado, ustedes cobran cero. Ojo, y la empresa continúa existiendo. Y simplemente llega un inversor y la ha comprado por nada, se la ha llevado. Ha pagado a los privilegiados y se va. Y tú, si quieres, sigues trabajando con ellos, y si no, no. Pues en el concurso de acreedores lo que nos está ocurriendo es que el mercantil está funcionando relativamente bien porque está sirviendo para dar cristiana sepultura a las personas jurídicas que no pueden tener más solvencia. Pero claro, lo que no podemos es matar a la gente porque no puedan pagar. Así que tenemos que darles una salida. Y a mí me gustaría orientar el debate hacia ahí, más allá de la dación en pago. Correcto. Sí, y Manuel Rey, Sí. ¿tú realmente qué crees que pueden esperar todas estas personas que están en esta situación tan desesperada pues de ruina total de esta propuesta del gobierno? En la práctica, ¿tú qué esperarías de ello y qué consejo les darías sobre lo que pueden esperar de ello? Pues yo, sinceramente, esperaría muy poco. Lo siento por las personas que se ven abocadas a esta situación, pero bueno, ya para empezar es un código de buenas prácticas, es decir, lo aplicas si quieres y si no, no lo aplicas. Ya hay bancos, los bancos más innovadores, bueno, realmente es una caja, pero en realidad es un banco, que es la Caixa, que es de los más innovadores en este tipo de estrategias, ya llevan movilizando ya durante un tiempo las ofertas de dación en pago en aquellos inmuebles y situaciones que a ellos les encajan. Es decir, no se está inventando nada, ya hay entidades que lo están aplicando de una manera bastante eficiente, pero es que no es suficiente. El tamaño del problema es demasiado grande. Es decir, la mora, en condiciones normales, nuestro sistema legal está diseñado para luchar contra niveles de mora relativamente pequeños. El problema es que moras del tamaño que estamos viendo y que no tienen ningún viso de ir remitiendo, al contrario, van a ir a peor, son directamente un cáncer tanto para el sistema financiero como para el sistema judicial. Nos bloquea totalmente. Y lo que tenemos que pensar como sociedad es que tenemos un problema social, ya no solamente financiero. Es decir, a nosotros, como ciudadanos españoles, no nos conviene que miles y miles de personas vayan derivando hacia el ostracismo social y financiero, entrando en la economía sumergida, porque es que no les dejamos otra opción. Esa gente, al final, bueno, pues habrá quien piense de una manera obtusa y diga, para que se fastidien porque que no se hubieran endeudado. Como bien aludía Manuel, hay mucha gente cuya insolvencia ha sido sobrevenida, entre otras cosas porque la propia Administración Pública Española les ha dejado un pufo de tamaño sideral.
esas personas es que no se les puede acusar de haber tenido un comportamiento negligente ni malicioso, y sin embargo ahora están en la situación en la que están. Sí, si me permite, Manuel, sobre esto a mí me gustaría añadir una cosa, que es que yo aquí haría referencia a lo que comenta siempre nuestro amigo Ricardo Vergés, al respecto de todo este tema, y es dónde estaba la información, dónde estaba el control de la información. ¿Realmente las personas que se estaban endeudando podían disponer de la información suficiente como para saber que la situación era insostenible? Tal vez en 2007, 2008, con muchas dificultades y a través de Internet se podría acceder a algo, pero antes de esa fecha casi imposible. Entonces, aquí estamos hablando de que ha habido un control de la información brutal por parte de las mismas élites político-financieras que fueron las que propiciaron la burbuja inmobiliaria, sí. que fue una cosa diseñada, que no fue una cosa... Los enviaron al matadero directamente. No ha sido algo... ¿Y por qué fue diseñada esta burbuja inmobiliaria? Pues sencillamente para hacerse con las plusvalías del suelo, que han rondado los 400 o 500 mil millones de euros, ni más ni menos, y que han ido a unas pocas decenas de miles de manos. O sea, que vamos a poner las cosas en su punto y vamos a decir las cosas como son, que la población lo que ha sufrido es un engaño masivo. Sí. Bueno, perdona que tenía ganas de aclarar esto, por lo menos mi punto de vista sobre esto, y si quieres continúa, Manuel. Desde luego el matiz que has hecho es perfecto, es decir, esa es la realidad de las cosas. Aquí no hay inocentes, y me lo has oído decir muchas veces, no hay inocentes en este tema, nadie se puede hacer el ofendido, y menos un banco o una caja que en estos momentos está percibiendo ayudas públicas cuyos directivos continúan al frente. O sea, esas personas es que ni se atrevan, siquiera a alzar la voz o a protestar, porque es que ahora mismo lo que están haciendo es jugando con nuestra paciencia. Es decir, hay que tener una cara pero muy dura para estar apuntalando los balances de esas entidades, que estos tíos no están respondiendo por la mala gestión, y ya no me voy a meter en temas de delitos societarios, y aún tengan la jeta de cuando se está hablando de que hay que buscar una salida para estas personas que se están quedando en la calle, que los están dejando en la calle ellos, aún tiene más que decir y aún tiene más que protestar. Porque eso nos lleva directamente, evidentemente, a pues una serie de excusas que ellos plantean, que ya hablaremos después de ellas si os parece bien, pero bueno, retomando, para no salirme del debate, retomando lo que decía Manuel, estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, el desarrollo de un mecanismo tipo el Chapter 11 adaptado a nuestro ordenamiento jurídico es fundamental. Es decir, el concurso de persona física tiene que ser un concurso ágil, rápido, eficiente y que salde finalmente la situación de esa persona. Y a partir de ahí esas personas, o también, que no estamos inventando nada, en el caso de Portugal o de Alemania tenemos ya leyes de segunda oportunidad. A partir de ahí, esa persona queda a cero, vuelve a empezar su vida, y lo que nos interesa al resto de los españoles, que esa persona puede volver a trabajar, puede volver a prosperar, va a pagar sus impuestos, va a ir reconstruyendo su vida, que bastante ha pasado con lo que ha pasado, y si hay personas que han tenido un comportamiento, ya no digo negligente, sino directamente de mala fe, pues que todo el peso de la ley caiga encima suya, porque lo que tampoco puede ser es que en los juzgados de la mercantil lo que estamos viendo es que hay concursos que son clarísimamente culpables, donde se aprecian indicios muy claros de delitos societarios, de estafas y de toda clase de ilícitos penales, y aquí todo el mundo mira para otro lado porque nadie se quiere complicar la vida, ni fiscales, ni el juez de lo mercantil, ni nadie. Entonces lo que no podemos hacer también es ir por esa vía. Oiga, yo le voy a dar una segunda oportunidad. Usted ha sido un inconsciente o ha tenido mala suerte. Muy bien, pero oiga, ciertas prácticas, como le cace con ellas, va a conocer la prisión y la va a conocer por mucho tiempo. Eso es como hay que orientar ahora mismo la situación, y a partir de ahí, oye, esas personas que han quedado en bancarrota, como españoles, lo que nos interesa es que esas personas reinicien su vida, paguen sus impuestos como todos los demás, y a partir de ahí que todo el mundo tenga muy claro dónde están los límites y aprenda la lección al respecto de que uno no puede estirar la pieza más de lo que da de sí. Pero lo que tenemos ahora mismo es una situación de bloqueo que nos está llevando a todos por delante, porque al final los costes de todo este desastre directamente lo estamos pagando todos los españoles, así de claro.
Sí, Patricia, me gustaría que comentaras ya, aprovechando lo que hemos dicho al principio, todo el tema este del contrato este de arrendamiento ficticio que está circulando por Internet como posible solución a un desahucio. Sí, el famoso contrato, que ya lo he Eh, visto eh, varias eh, veces. Perdona, explica un poquito antes en qué consiste exactamente esta propuesta y luego ya, si quieres, comentas por qué en tu opinión esto no es válido. A ver, lo que se propone en Internet, lo que está circulando por Internet, es que para evitar el desahucio por una ejecución hipotecaria, bueno, pues antes de que vayan a echarte, por decir así, que tú celebres un contrato de arrendamiento, a poder ser con alguien cercano a ti, un familiar, etcétera, que evidentemente no aparezca en la escritura de constitución de hipoteca ni como avalista, ni fiador, ni nada por el estilo, y conciertas con él o con ella un contrato de arrendamiento por X tiempo. Bueno, de hecho, se hablan, en la red incluso estaban circulando pues duraciones de 50 años y cosas por el estilo, ¿no? Estableciendo el pago de una renta absolutamente irrisoria como 1 euro o 5 euros y que si ese contrato lo llevabas, lo inscribías en el registro de la propiedad, pues entonces, aunque el banco se adjudicase el piso en la subasta judicial, pues tenía que pasar por mantener a ese inquilino en esas condiciones. Claro, yo la primera vez que veo eso, literalmente me echo las manos a la cabeza y digo, por Dios, o sea, vamos a ver, con nuestra legislación, ya sin entrar en consideraciones de que cuando tú celebras un contrato de arrendamiento, en el momento en el que se está desarrollando contra ti un procedimiento de ejecución hipotecaria que va a acabar en desahucio, es como bastante sospechoso la aparición de un contrato de esas características, y ya sin entrar en consideraciones de derecho penal, hay una cosa clara, o sea, nuestra ley de arrendamientos urbanos prevé una duración, por decir así, garantizada para el inquilino de 5 años. O sea, a partir de los primeros 5 años del arrendamiento, el contrato se puede resolver a instancia de cualquiera de las partes, del arrendador o del arrendatario. No solo del arrendatario, también del arrendador. O sea, él puede decidir resolverlo. Pero es que, aparte de eso, con lo cual la duración de los 50 años ya se nos va a la porra. Pero es que después, aparte, lo de la renta, vamos, es que tampoco. Porque hay, o sea, la legislación hipotecaria, tanto la ley como el reglamento hipotecario, concretamente el reglamento hipotecario creo que es el artículo 219 o una cosa así, establece que lo que se llama la acción de devastación, pues es decir, si el acreedor considera que el bien que ha sido hipotecado pues ha perdido valor por una actuación dolosa o negligente por parte del deudor, puede solicitar al juez que adopte una serie de medidas. Y una de las cuestiones que consideran que puede conllevar una pérdida de valor es precisamente el establecimiento de un contrato de arrendamiento, de un contrato de arrendamiento perjudicial. Y el propio reglamento establece qué es lo que considera por perjudicial. Es decir, establece que si tú firmas un contrato de arrendamiento con una renta anual que capitalizada sea inferior, creo que era al 6% del principal garantizado, pues es que vamos, consideran que ese arrendamiento ha sido celebrado en perjuicio del acreedor, el juez declara el contrato nulo, te lo resuelve y bueno, pues que no adopte otras medidas como desposeerte de la vivienda y ponerla en administración del acreedor o cualquier otra, porque de hecho el reglamento es bastante abierto y dice que el juez puede adoptar la medida que considere necesaria para defender al acreedor frente a esa actitud dañosa del deudor. Entonces, claro, yo cuando vi la idea dije yo, madre del amor hermoso, vamos a frenar a la gente y a decirle, oiga, mire que nuestra legislación dice esto, porque si no, es que vamos, como se empiecen a celebrar contratos de ese tipo, yo ya estoy viendo a más de 4 en el juzgado peleándose por el banco, aparte de por la hipoteca, por culpa del dichoso contrato de arrendamiento y no arreglamos nada. Sí, Manolo, ¿tú sobre esto tienes algo que añadir? Nada, es que es de cajón. Vamos, el arrendamiento solamente tiene prevalencia cuando es previo y que está inscrito. Y claro, el banco si lo ve, o te dice que o lo vas cancelando o no hay hipoteca que valga. En fin, es una prueba de hasta qué punto la gente puede llegar a estar desesperada y buscando algo que le permita tirar para adelante. No dudo que hay una necesidad social o como queramos llamarlo, de
Pues por circunstancias que, no sé, igual a lo mejor uno echa la vista atrás y a lo mejor lo que está pasando ahora en más de 100 años aquí no ha ocurrido, ¿eh? Porque es curioso que nuestro Código Civil, si no me falla la memoria, es de 1889, nuestra legislación hipotecaria de 1881, y todo este lío de la dación en pago y tal, no se ha visto, no se ha tocado. Yo creo que es que ni en momentos revolucionarios de la historia de este país se ha metido la gente con estas cosas. ¿Para qué os voy a decir? No. Hay que buscar solución, no con un parche, aunque también te diré una cosa, Juan Carlos, y a los demás. Tal vez ahora mismo el parche sirva para capear el temporal y si, está bien, no hace falta que os riáis mucho, si hubiera sensatez en nuestros legisladores, coger con tranquilidad, porque estas cosas se hacen con tiempo, legislar en caliente y a lo primero que se me ocurra no funciona, y es un tema en el que ni unos ni otros, ni tirios ni troyanos, tienen ningún interés en particular, podrían perfectamente hacer hasta una buena ley. Pero bueno. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Sí, pero Manuel, hay soluciones. Vamos a ver. Todo es una cuestión de usar la cabeza. Lo que pasa es que hay mucha gente que la tiene para ponerse sombreros o para sostener el pelo. Vamos a ver. Nosotros ahora mismo tenemos miles y miles de viviendas que realmente son propiedad del Estado, porque las viviendas, para empezar, que están en manos de las cajas de ahorros, a todos los efectos, ya forman parte del Estado, con las cajas de ahorros, salvo excepciones, están intervenidas y nacionalizadas. Sí. Vamos a coger todas estas viviendas y vamos a ponerlas en mercado directamente, y para los casos que no sean mercado, pues vamos a establecer un tipo de alquiler de tipo VPO para gente que esté en situación de insolvencia y punto. Y vamos a empezar a mover ese mercado con unas rentas revisables según la evolución de... Yo lo que estoy pensando es en miles y miles de concursados que pudiéramos tener en este país, es decir, bueno, estas personas, pues por la causa que sea, se han quedado sin la casa, es decir, bueno, pues vamos a tratar de movilizar todo esto. Es que todos sabemos que todo ese montón de basura inmobiliaria, porque es que ni siquiera es construcción, es basura inmobiliaria, no la vamos a poner en mercado ni en 2 años, ni en 3, ni en 5, ni en 15. Entonces, y eso está costando dinero, mucho dinero. Tanto el mantenimiento como el tener todo eso parado. La otra opción que tenemos, no hacer absolutamente nada hasta que grupos de ciudadanos decidan, y no voy a ser yo el que se lo recrimine, pues que están cansados de pasar frío en la calle o de vivir hacinados 15 en el piso de los padres y opten por meter una patada en la puerta en una promoción que esté en manos de una cajita de ahorros o de un banco y digan, bueno, pues mira, ya que es del Estado, pues lo voy a ocupar yo y a ver quién los echa de ahí. Entonces ya estoy viendo pues a los de la UIP subiendo por los edificios arriba para sacar a la gente. Y esto que estoy diciendo probablemente no es una exageración. Es posible que lo empecemos a ver a lo mejor en breve. Y esos pisitos pues a lo mejor están en el mercado a 200.000 la pieza porque se les permite a los bancos estar en esa disyuntiva. Nadie los va a comprar, absolutamente nadie. Nos está costando un pastizal porque aquí nadie quiere hacer nada por resolver el problema. Claro, tendríamos que entrar también a analizar los intereses creados que hay detrás y que a lo mejor pues hay mucho político también pillado en sus pequeños negocios inmobiliarios y necesita urgentemente que algún tonto aparezca y le compre su promoción que tiene bajo cuerda para poder llevarse sus jugosas plusvalías a una isla del Caribe. Entonces, yo creo que ahí, sinceramente, es un tema de voluntad e imaginación y decir, bueno, pues vamos a tomar una serie de medidas. Yo no digo, como bien dices tú, legislar en caliente. No es necesario modificar un ordenamiento jurídico que lleva funcionando mucho tiempo, pero convendrás conmigo, yo creo que Juan Carlos también, que situaciones excepcionales requieren la adopción de medidas excepcionales, que después, pues puede, una vez la situación se va revirtiendo, se pueden cancelar. Pero es que ahora mismo esto es una situación de emergencia y el que lo dude debería hacérselo mirar. No, son medidas económicas las que tú planteas de darle solución y darle salida. Realmente una parte sería empezar a conseguir que esos pisos se vendieran por 50.000 euros en vez de por 200.000. Pero está claro que eso habrá que obligarles hasta que no haya más remedio. Pero el tema del que también pues, estoy dándole vueltas todo el rato es eso. Ponte a buscar una solución porque aunque los pusieras a 50.000,
quieras que no, el crédito hipotecario sigue siendo la forma única en la que se puede adquirir vivienda, porque es una inversión a largo plazo. Sí, pero empecemos con un alquiler con opción a compra. Vamos paso a paso. Una de las cosas que siempre se queja todo el mundo es que España es un país muy inmovilizado geográficamente, precisamente por la alta tasa de vivienda en propiedad, que tiene cosas buenas y cosas malas. Correcto. A lo mejor esto va a llevar a un cambio de costumbres. Es decir, en Estados Unidos, queda otra. Que la gente, si no encuentra trabajo en Ohio, no tiene ningún problema en cogerse los trastos e irse a trabajar a Minnesota o a Florida. Le da igual. Vive de alquiler o la vivienda suele ser muy barata en comparación a lo que hacemos aquí. Tú lo que quieres es acabar con el negocio que tienen montado y el que quieren volver a montar cuando, según ellos, acabe esto, ¿no? Tú sabes perfectamente, Manolo, sabes perfectamente que el hecho de que se haya fomentado tanto la propiedad sobre el alquiler no es casualidad. No. Si tienen 2 dedos de cerebro, si esto sigue así, la evolución es que la gente pierda la confianza en el ladrillo como forma de poner sus ahorros, sería lo lógico, después del palo que se han llevado, y consiguientemente el ladrillo será la inversión de quien pueda permitírselo para luego alquilar. Y alquilar tendrá que alquilar en función del nivel de renta de la gente, si no, solo acumulará impagados. Sí, pero ¿qué hacemos con 2,5 millones de tochos zapateados por toda España? ¿Qué hacemos con todo el terreno valorado a cifras delirantes? ¿Qué hacemos con las obras a medio construir? Es que hay que tomar decisiones ya. Yo tengo solares localizados para montar un camping en verano aquí al lado de la playa, Pero cientos de miles de metros cuadrados. Sí, pero tú te vas a la valoración contable de ellos y es total y absolutamente. La realidad es que los conejos y los zorros son millonarios. Sí. Pero tenemos un problema, que eso nos está costando dinero. O sea, a mí, que una entidad esté tragando mecha me da exactamente igual, mientras sea una entidad privada que está operando con sus propios recursos. Allá los inversores y sus problemas. El problema es que estamos en miles de millones que estamos volcando en avales, en fondos directos, y el problema, hoy en día, lo que es el proceso de concentración del sector financiero no va ni al 20% todavía de todo el proceso total. O sea, que estamos hablando de un proceso de consolidación financiera de 10 o 15 años. Ahí Juan Carlos probablemente estará ya poniendo cara de marciano, diciendo, Dios mío, esto no lo aguantamos. Y claro que no lo aguantamos, es imposible. ¿Cómo lo vamos a aguantar? Es que esta gente está en la luna. Ellos están nada más esperando a ver si por fin se pasa la crisis, a ver si por fin salvan los trastos, porque no olvidemos que hay muchísimos políticos, muchísima gente de dinero que está metida en promociones y sobre todo que está metida en suelo, porque el gran negocio era el suelo. Y ahora se han visto... Empezando por algún ministro, sí. Entonces se han visto ahora pillados con el suelo, un suelo al que no le pueden dar el pase, muchas veces comprado a crédito, y ahora ¿qué? Pues no, ellos están como locos, o sea, no quieren capitular de ninguna manera. Ese es el problema que tenemos ahora mismo. El mercado inmobiliario se está sosteniendo de forma totalmente artificial y a sangre y fuego, y esta gente es capaz de cargarse a todo el resto de la economía antes de capitular ellos, ¿eh? Así lo veo yo. Precisamente por eso, aunque soy partidaria de la autonomía de voluntad, igual que Manuel Serra, en condiciones normales, en estas condiciones extraordinarias, a mí me parece de justicia obligarlos a hacer un par de cositas, porque es que aquí parece que vivimos con la ley del embudo. Es decir, al que le ejecutan la hipoteca, pierde la casa, sigue debiendo un mogollón de pasta hasta el día que se vaya al cementerio. Aún encima tiene que ver cómo su estupendo piso, que está hipertasado por una tasadora, por supuesto, que le puso una entidad financiera, pues si antes valía 150, ahora le han dicho que vale 90, cuando no se lo adjudica el banco al 60% del valor de tasación. Entonces, vamos a ver, aquí o jugamos todos o se rompe la baraja. Es decir, si el banco se queda con mi propiedad al 60% del valor de tasación, esa entidad financiera, cuando presente sus balances estupendos al Banco de España, tendrá que valorar ese piso al 60% y no al 100% de la tasación hiperinflada que sirvió de base para la constitución de la hipoteca. O sea, es decir, aquí parece que, lo dicho, la ley del embudo, la parte ancha para uno y la estrecha para otros. Por eso, a mí sí me parece que, independientemente de que el tema hipotecario que hay, además es que hay muchísimas posibilidades, o sea, de regular las cosas de una forma absolutamente racional. Y que, a ver, que no son cosas fuera de madre o novedades. O sea, es decir, nuestra legislación, que tiene sus precedentes en el derecho romano, ya esos señores tan inteligentes preveían pactos y condiciones
que evitasen precisamente las situaciones de endeudamiento y de absoluta insolvencia en la que se encuentran ahora muchos ciudadanos. O sea, no hay, realmente tampoco es nada nuevo que haya que descubrir, simplemente las cosas que ya tenemos, como las hipotecas sin garantía patrimonial universal, o la modificación del pacto comisorio, o la introducción de lo que se llama el pacto marciano, que no es que venga de Marte, pero bueno, establecen múltiples y variadas posibilidades para regularlo de una forma racional, que, como dice Manuel Serra, se tiene que hacer con calma y no en caliente. Ahora mismo y en caliente, sí que yo creo que se deberían de adoptar determinadas medidas para forzar a las entidades financieras que se están beneficiando de nuestro dinero para dar determinado tipo de soluciones. Y de hecho, resulta bastante curioso que en teoría aparece el tema de las buenas prácticas bancarias y vamos a favorecer la dación en pago, pero uno de los argumentos que más pone de uñas a los bancos precisamente para adoptar el sistema de la dación es lo que se llama la doble tributación, o sea, porque se tiene que pagar por la transmisión patrimonial cuando el banco se queda con el piso y después, posteriormente, cuando el banco se lo vende a un tercero. Y, sin embargo, aquí el Gobierno no ha dicho nada de modificar ese sistema impositivo. Entonces, yo creo que aquí la gente se tiene que empezar a poner las pilas, no solo para salvar el sistema financiero, sino para darle una solución a los miles de ciudadanos que se están quedando en la calle. Entonces, como resumen, podríamos decir que todo esto de la dación en pago, a lo que tanta publicidad se le ha dado, es simplemente una medida cosmética, una medida publicitaria, para contrarrestar la mala publicidad que han tenido con la reforma laboral, digamos. Yo, para mí, desde luego sí, y sobre todo partiendo de la base de que es de adopción voluntaria, con lo cual, entonces eso ya va a dejar al libre arbitrio de cada una de las entidades financieras decidir cómo lo enfoca. Y las condiciones, no sé yo, si son muy eficaces, pero bueno. A mí como comentaba Eduardo García, Eddie, en el debate esta mañana, se van a encontrar con lo que no se quieren encontrar. Esta gente tan lista que está diseñando estas reformas y estos cambios. Y es que el cambio en la legislación laboral probablemente lo que va a ocasionar es un aumento muy, muy importante en la mora hipotecaria. Porque no olvidemos, si os fijasteis en el gráfico que saqué el otro día en la prensa del cómo ha incidido el desempleo en los diferentes grupos de edad. Sí, lo he visto. Pues claro, es que resulta que ha incidido fundamentalmente en los grupos de edad que no están hipotecados ni pueden estarlo, porque son gente de 24 años para abajo. Entonces, claro, si ahora resulta que su reforma laboral va a incidir sobre grupos de edad que ya están con hipotecas, pues ya veremos, ¿sí? O sea, la mora se va a disparar, eso está más que claro. Es decir, por un lado, o sea, cualquiera diría que esto les pagan por cargarse directamente la situación y cualquier medida que pudiera solucionarla, porque como bien dices, por una parte, quien ha sufrido el ajuste han sido los parias, los intocables del mercado laboral español. Ahora ya nos vamos a ir hacia un perfil de trabajador más estable. Entonces, esto tiene dos lecturas, dos vertientes. Por un lado, nos cargamos la posible salida que hay a todo el montón de tochos que tenemos repartidos por toda España, que es la realidad, es que la gente que es target de ese tipo de producto es la gente joven, es en general, es decir. Y luego, por el otro lado, nos vamos a cargar a un montón de gente, porque se va a montar una masacre, yo eso lo tengo clarísimo a ese nivel, que actualmente, como bien dices, tiene sus operaciones hipotecarias, ganan sus sueldos, no viven como millonarios, pero es ese core estable de crédito que no tenía hasta ahora una calificación de posible fallido, y es que se nos va a ir la mora a las nubes. Es decir, si hay que hacer un manual de cómo cagarla miserablemente, vamos, yo creo que se está escribiendo aquí en España directamente, porque todas las medidas que se han ido adoptando han sido las peores. O sea, ya es que no es ineptitud, es que hay que entrenar muy duro para hacer las cosas tan mal como se han hecho hasta ahora. Es decir, el despilfarro de recursos ha sido brutal, va a continuar siendo brutal, y lo único que hace es incrementar cada vez más el problema. Y al final es que los españoles tenemos que decidir qué queremos hacer, porque estos tíos directamente son un peligro. O sea, es que nos llevan al barranco a todos. No estamos
Claro, que no es por casualidad, que es porque se están protegiendo a sí mismos y a sus intereses, sí. Ya, pero ¿cómo va a acabar esto? Es decir, ¿de qué te sirve protegerte a ti mismo si al final tienes las calles ardiendo, tienes que gastarte tu fortuna en seguridad privada? Es que esto es una auténtica locura. Es decir, no hay futuro, no es bueno para el negocio, aunque seas la persona más codiciosa del mundo, lo que están haciendo no es bueno para el negocio. O sea, aún ni siquiera tienen la excusa de que están maniobrando una manera hábil para proteger sus intereses y ganar un montón de dinero. No. Es que no es cierto. Están maniobrando de una manera necia, no de una manera hábil. Claro, esto no es camino. Sí, Manolo. Y yo es que ya sabéis que yo no veo tan mal la reforma laboral y en el fondo pienso que conforme lo teníamos anunciado desde el segundo semestre del año pasado, pues la que venía era de cualquier manera. Los que van a cerrar con sin reforma laboral, con una normativa con la otra. Y incluso lo que va a seguir es pasando casi todas las indemnizaciones al Fogasa. Con lo cual, a mí lo de los 20 y o como si quieren poner 100 días de indemnización, es que me da igual. Se va a pagar lo que paga el Fogasa porque van a ser una insolvencia detrás de otra. ¿Por qué? Bueno, pues es que ya de mis modestas capacidades, bueno, los cambios, queramos que no, España solamente es si el mundo es un pañuelo, España es un moco, perdón por la grosería. Así que no es que me apunte a la tesis de algunos sucesivos gobiernos de que la solución vendrá de fuera, es que realmente no tenemos ninguna capacidad de influir. Y sobre todo con todo el nivel de cesiones que hay con la Unión Europea y, por lo tanto, como en la Unión Europea tampoco son capaces de tomar una decisión hacia donde toca, pues solo queda abrir el paraguas e intentar que no te moje mucho. Y creo que va a llover desde abajo incluso. Lo que hemos hablado antes, yo me decanto para solucionar el problema de esa gente y las que en el futuro lleguen a ese problema de una insolvencia sobrevenida, me decanto por un sistema de concurso de acreedores para no comerciantes en el que la solicitud sea rápida y fácil de hacer sin necesidad de grandes historias, naturalmente derivada al turno de oficio. No puede una persona normal y corriente plantearse estas cosas. Debe de regularse muy claramente y de forma sencilla el ajuar doméstico, que ha de quedar fuera del avalúo del inventario. Tampoco es cuestión de que a la gente le quiten su ropa. El propósito último de ese sistema es que el juez, bien directamente o a través de un comisario, decida, pues sí, está claro que este señor no tiene a dónde ir, no tiene los ingresos suficientes y las deudas que tiene son muy mayores, estos son activos, estos son pasivos, quedan liquidados. Y por cierto, el tema de la deuda eterna informática. El borrado inmediato de ASNEFs y de todos los archivos de morosos. Cuidado, que la pena de muerte electrónica hoy en día existe. Y con eso, más lo que seguro que más de una mente clara puede añadir, configurar un sistema por el cual la gente entre por la puerta del juzgado, a los 30 días salga, pues sí, con lo opuesto, pero con lo opuesto, y que se ponga a buscar trabajo y que salga adelante. Luego, además, podrá hacerse pues en el ámbito de lo que ahora, en este decreto que va a salir mañana, han planteado, pues que durante un año, durante 2 años, con una renta mínima, pueda continuar en su casa mientras el banco lo pone en cartera y lo vende, no lo sé. Ya habrá tiempo de que se busque una solución como Dios manda, porque estas son reflexiones hechas uno consigo mismo y en ratos sueltos. Hay mucho de lo que hablar en este tema para hacerlo bien. Y que encima son esas cosas donde no debería haber grandes historias, grandes partidismos. Oigan, busquen una solución y dejen de parchear otras instituciones que sí funcionan. Respecto al crédito hipotecario, ya nunca en España creo que vuelva a ser lo mismo. Y sí que me parece bien que a las entidades les obliguen a pechugar, especialmente, que creo que también el decreto iba por ahí, aquellas que han pedido ayuda pública, y como creo que son todas, unas por sus pecados y otras para absorber a los pecadores, para ser salvados a su vez de sus pecados, pues creo que van a tener que adherirse todos a ese código de buenas conductas y empezar a pagar un precio social para sacar adelante las cosas. Y una última cosa, pues evidentemente ese sistema de concurso tiene que llevar una precaución, es decir,
hay un archivo donde usted se iba a quedar registrado. Es decir, a la segunda vez que vuelva por aquí, el fiscal va a tener que hacerle preguntas. O a segunda, o a la tercera, o a la cuarta, lo que no puede convertirse en un sistema para que un moroso profesional vaya blanqueándose cada 5 o cada 10 años, ¿vale? Y a partir de ahí, solucionar un problema, porque, y esto sí que lo tengo yo como experiencia, hace de esto muchos años, pero como letrado externo de una entidad de crédito, es decir, venirte con expedientes de morosos de los años 40, pero que habían tenido la precaución de ir cada X plazo interrumpiendo la prescripción, y ahora venían a buscar a los herederos, que incautamente, sin saber nada, pues no habían aceptado beneficios de inventario, habían aceptado pura y simplemente, y se habían hecho responsables de la herencia de su padre o de su madre y de las deudas también. Cuidado con estas cosas. Sí, Patricia, si quieres, vamos a ir haciendo una última ronda antes de terminar. Si tienes algo más que comentar sobre esto. No, bueno, simplemente decir ya muy resumen que estoy totalmente de acuerdo con los dos Manueles en que evidentemente hay que hacer una regulación. Sí, acércate un poquito más, Patricia, sí. Muchísimo más válida, eficaz y rápida de lo que es el concurso de persona física. Yo sigo partiendo de la base de que ahora mismo estamos en una situación extraordinaria y puntual y que desde luego hay que dar una respuesta a esta gente y que bueno que se regule estos temas de cara a futuro de una forma pues tranquila y reposada y a poder ser lo mejor posible, y también pedir que de cara a futuro pues las entidades que tienen que controlar todo este tipo de cuestiones, como es el Banco de España, que de verdad lo hagan. O sea, porque si realmente las entidades financieras se hubiesen ajustado a toda la normativa que hay relativa a préstamos hipotecarios, la cuantía que se puede financiar y la que no, cómo se tienen que hacer las tasaciones, las precauciones que se tienen que tomar, pues seguramente muchas de las situaciones tremendas que estamos viendo hoy en día, pues no asistiríamos a ellas. Entonces, pues bueno, a ver si por fin nos ponemos todos las pilas y empezamos a hacer las cosas bien. Y nuestros legisladores se dejan de hacer demagogia. Porque además es que me encantó la puntualización que hiciste con relación a que todo esto, a partir de 2007 y 2008, las grandes cabezas pensantes que estaban arriba haciendo cuentas y sumando euros, lo veían venir perfectamente. O sea, y le vendieron mercancía caducada a mucha gente. Bueno, y antes, final, sí. Y antes. El señor Botín puso el patrimonio inmobiliario del Santander a la venta, si no recuerdo mal, ¿cuándo fue? ¿En el 2005 o en el 2006? Ya no me acuerdo bien, pero vamos, por ahí estuvo. En el año 2006, el BBV y Santander hicieron público que habían deshecho todas las posiciones inmobiliarias y que estaban buscando otros horizontes. Entonces, claro, que ellos tengan el horizonte soleado y al resto nos dejen un horizonte con un mogollón de nubarrones, y que aún encima se nos pida que seamos pacientes y que nos ajustemos más el cinturón para sanear las cuentas de estos señores, pues, hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Me toca un poquitito las narices y me indigna. Entonces... Sí. Sí. Bueno, lo que sí me gustaría puntualizar, y me vas a perdonar si te corrijo una cosita, Patricia, es que cuando has comentado que la situación es extraordinaria y puntual, yo ahí difiero, ¿eh? Yo creo que esto lo podríamos calificar más bien de la nueva normalidad. Es decir, ¡socorro! Es decir, que la gente vaya teniendo cada vez un poder adquisitivo menor. Estamos en un proceso deflacionario, de deflación de ingresos, de un recorrido larguísimo, ¿eh? Esa es mi opinión. O sea, esto no va a ser una cuestión de 2, de 3, de 4 años. Para mí es una cuestión de muchos más años de recorrido hasta que se pueda estabilizar. Y después de que haya terminado el proceso de desapalancamiento, que al ritmo que va nos va a llevar fácil al menos 15 años en el sector privado, ya veremos en qué punto se encuentra entonces la situación internacional y si va a estar en condiciones esa situación de ofrecer una estabilidad o de seguir cayendo. Esa es mi opinión, y lamento si no es una opinión muy optimista. Sí, Manuel. Bueno, yo un poco como colofón,
invitaría a la gente a reflexionar sobre la verdadera gravedad del problema. Es decir, si no tomamos las medidas adecuadas, y esta no es una de ellas, esto es una chapuza, que ya nos estamos acostumbrando, este tío empieza a hacer a Zapatero bueno, la realidad, esto ya no es una cuestión financiera. Cuando se alcanzan semejantes volúmenes de pérdidas y hay tanta gente afectada, ya no es una cuestión financiera, es una cuestión social. Si no tomamos las medidas adecuadas, vamos a empezar a crear unas bolsas de pobreza y de exclusión social que son el caldo de cultivo perfecto para jugarnos la estabilidad política de este país. Entonces, que nadie después se queje si la criatura que alumbramos se parece más a un alien que a un perrito. Ojo. Me gustaría que la gente meditara sobre ello, porque esto no es ya solamente una cuestión financiera de unas cuantas personas que están arruinadas y unas cuantas personas que están en el paro y están cobrando una prestación. Esto es algo muy serio y es un tema que no podemos abstraernos, porque es que al final todos nos vamos a ver afectados. Es decir, mucha gente puede creer, tener la falsa idea de que, bueno, esto no me va a afectar a mí. Eso se lo escuchaba yo a mucha gente que estaba vinculada al sector público en el año 2008. Ahora están aterrorizados porque se dan cuenta de lo que les viene encima. Pero es que eso no es lo peor que van a poder experimentar. Es que, ¿qué vamos a hacer con todas esas personas que, en el fondo, quieren darle de comer a sus familias, quieren tener un porvenir? Esas personas, su límite de resistencia ética, pues como cualquier persona tiene un límite. Entonces, más pronto o más tarde, pues dirán, ¿y por qué yo no tengo derecho a tener una vida como los demás? Y para ello, pues bueno, a lo mejor las líneas morales y legales empiezan a difuminar y la gente empieza pues a tener ideas raras que en condiciones normales, como una sociedad, pues ya no digo maravillosamente próspera, pero sí mínimamente digna, pues no abordaría. Y ese problema, donde lo vamos a empezar a ver, va a ser de Madrid para abajo. Y va a ser un problema muy serio. Y o lo empezamos a gestionar ya, o no va a servir de nada que nos dediquemos a convocar oposiciones para la Policía Nacional y la Guardia Civil a 10.000 plazas por año. Porque eso no va a ser la solución. Esa gente, cuanto más desesperada esté, más dispuesta va a estar a pagar el precio. Le va a dar exactamente igual todo. Entonces, cuidadito con lo que estamos jugando, porque esto ya no es una cuestión de hipotecarios, es mucho más. Sí, pero para eso esta gente tendría que ser otra cosa diferente que pura basura moral, los que están en el poder. Y me temo que no es el caso. No es el caso. No sé si queréis añadir algo más, alguno de vosotros. Sí. Si no, vale, muy bien. Pues entonces vamos a ir terminando. Como siempre, agradeceros el que hayáis estado en el debate. Muchas gracias, Manuel Serra. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Y a ver si nos regalas alguna vez más con tu presencia en los debates, que no te prodigas mucho. Cuando queráis sin problema ninguno, que la verdad es que da gusto. Y a Manuel no lo conocía ni de voz, lo conocía de Facebook, pero siempre lo sigo. Me gusta mucho en general las apostillas que hace. Uy, no sé cómo tomármelo. Sí, que tiene a su mujer por ahí, ten cuidado. En plan bien, por Dios. Estaba pensando en eso, Juan Carlos, por favor. Y muchas gracias, como siempre, a Manuel Rey. Es un placer, Juan Carlos. Un saludo a todos. Muchas gracias, amigos de Colectivo Burbuja. Nos despedimos por hoy y hasta la semana que viene en nuestros programas de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.